Imaginen que el resplandor del mar Mediterráneo oculta un secreto capaz de cambiar el destino de naciones. Cannes, verano de 1967. Un yate blanco se mece lentamente sobre las olas. En la cubierta, un diplomático francés con una copa de champán en la mano ríe junto a una joven vestida de gala. Él ni siquiera sospecha que, en tan solo 3 horas, entregará voluntariamente y con una sonrisa en el rostro los códigos de acceso a documentos secretos de la Alianza del Atlántico Norte. En este relato descubrirán cómo historias como esta cambiaron no solo la vida de personas individuales, sino también el curso de toda la Guerra Fría. Según materiales desclasificados, episodios similares ocurrieron cientos de veces. Las mujeres, a las que en los círculos de inteligencia llamaban golondrinas, jugaban sus juegos en los balnearios más lujosos, en recepciones diplomáticas, en auditorios universitarios e incluso en los oscuros vestíbulos de los teatros. Más de 1000 operaciones exitosas en todo el mundo. Ese es el resultado de su guerra invisible. Pero ¿cómo es que chicas sencillas de ciudades soviéticas se convertían en un arma ante la cual capitulaban incluso los diplomáticos más cautelosos y los contrainformadores más experimentados? Moscú, 1962. En las afueras de la capital se encuentra un edificio discreto, parecido a un instituto de formación profesional. Por fuera, paredes grises y una fachada austera. Por dentro, la escuela más secreta del Comité de Seguridad del Estado. Las antiguas estudiantes de la Facultad de Filología pensaban que iban a una entrevista en el Ministerio de Cultura, pero tras la pesada puerta las recibía un coronel de cabellos canosos y les hacía preguntas que dejaban a muchas sin aliento. ¿Están dispuestas a sacrificar su propia felicidad por el bien del país? ¿Serían capaces de enamorar a una persona a la que desprecian? De 1000 candidatas, solo seleccionaban a 30. No solo importaban el rostro y la figura, lo principal era la inteligencia, la sangre fría y un don especial, la capacidad de convertirse al instante en la mujer que un hombre desea ver. El programa de estudios impresionaba por su magnitud. Por la mañana, las cadetes asistían a conferencias sobre la psicología del comportamiento masculino impartidas por los mejores profesores. Se decía que uno de ellos, Kamenev, podía identificar los complejos más profundos de una persona solo por su forma de caminar. Durante el día, las chicas practicaban arte dramático. Por la noche, estudiaban las reglas de la etiqueta social, las cartas de vinos de los restaurantes de París y las tendencias de moda de Londres y Roma. Pero las verdaderas pruebas comenzaban en la práctica. Cada detalle se perfeccionaba hasta que se volvía automático. Un encuentro casual en un museo, un pendiente perdido en el vestíbulo de un teatro, una avería del coche en una carretera fuera de la ciudad. Los instructores repetían una regla: no seduces al hombre, creas una situación en la que él está seguro de que es él quien te seduce a ti. Esa sutil diferencia hacía a las chicas invencibles. Lo más difícil era aprender a apagar las propias emociones. Años después, una de las graduadas confesó: nos enseñaron a mirar a los hombres como mecanismos. Encuentra el botón y el mecanismo funcionará. Suena cruel, pero en las condiciones de la Guerra Fría, precisamente esa frialdad se convertía en el arma decisiva. Sin embargo, todo esto era solo el comienzo. En el segundo año de formación comenzaba el trabajo que hacía perder la cabeza incluso a las más resistentes. Fue entonces cuando las chicas descubrían que existían diferentes categorías de golondrinas: las de oro, a quienes se les confiaban diplomáticos y científicos; las de plata, que trabajaban con militares y empresarios; y las de campo, para operaciones cortas pensadas para 1 o 2 contactos. Una de las misiones más conocidas es la Operación Venus, año 1971. Una joven empleada de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética logró, en tan solo 2 meses, sonsacar a un físico nuclear estadounidense las fórmulas en las que las mejores mentes del mundo habían estado trabajando durante 3 años. ¿Quieren saber cómo lo logró? Viena, una conferencia científica. Papeles caídos, la ayuda de una bella y desconcertada joven con acento ruso, café durante el descanso, una conversación sobre poesía. Por casualidad, resultó que ambos amaban a Robert Frost. Qué conmovedora coincidencia. Cena, un paseo por la Viena nocturna, y tan solo una semana después, los científicos enamorados comparten no solo palabras de amor, sino también información secreta. Lo más sorprendente era que muchas de las víctimas, incluso después de ser desenmascaradas, se negaban a creer en la traición. Un diplomático británico que pasó 5 años en una prisión soviética guardó hasta el final de su vida la fotografía de su Natasha y aseguraba que ella realmente lo amaba. En los archivos se conserva un nombre que aún hoy pronuncian con respeto, incluso los veteranos de inteligencia: Lyudmila, una modesta estudiante de la Facultad de Filología de la Universidad de Moscú.
Originaria de Voronezh, sabía 5 idiomas extranjeros y era una estudiante sobresaliente, acostumbrada a lograr el éxito. Por supuesto, los reclutadores de la KGB no podían dejar pasar a una candidata así, y una sola reunión cambió su destino de manera irreversible. Ahora te contaré cómo sucedió. Año 1965. En una clase de filología románica, el profesor se fijó en ella, una joven tranquila y concentrada, con un enorme potencial. Más tarde, fue precisamente él, un colaborador secreto de la primera dirección principal de la KGB, quien recomendó a Lyudmila para un trabajo especial. Tenía 21 años cuando cruzó por primera vez el umbral de la escuela secreta. Los psicólogos evaluaron sus resultados: coeficiente intelectual de 142, una empatía increíble y una capacidad fenomenal para transformarse. La primera misión resultó ser decisiva. París, 1968. El objetivo: el asistente del agregado militar de los Estados Unidos, una persona que tenía acceso a los planes de la Alianza en el sudeste asiático. Para esta operación, Lyudmila recibió la identidad de hija de emigrantes blancos, propietaria de una tienda de antigüedades en Montmartre. 3 meses de preparación. La historia de la emigración rusa, los fundamentos del negocio de antigüedades, el horario de los autobuses de París. En la tarde de un día lluvioso, frente a la Catedral de Notre Dame, se rompió el tacón de su zapato. El estadounidense, un oficial galante con paraguas, se acercó para ayudar. Así comenzó un juego que parecía una película. Agradecimiento, café, conversación sobre Hemingway. Ella sabía que El viejo y el mar era su libro favorito. Un mes después se volvieron a encontrar. 3 meses después, él estaba dispuesto a dejar el servicio por ella. Lyudmila obtuvo documentos que, según fuentes desclasificadas, ayudaron a prevenir una gran operación militar en Vietnam. El estadounidense nunca supo la verdad. Durante más de 10 años buscó a su marido. Así era como llamaban a Lyudmila en la leyenda. Pero la prueba más difícil la esperaba más adelante. Berlín Occidental, año 1972. El objetivo: el jefe del Departamento de Contrainteligencia del Servicio de Seguridad alemán. Este hombre se caracterizaba por una desconfianza patológica y un odio hacia las mujeres tras un doloroso divorcio. Parecía que la misión era imposible. Lyudmila cambió de táctica. Renunció a la seducción y entró en su vida como una igual. Su encuentro parecía casual. Se conocieron en un parque junto al lago donde él alimentaba a los patos. Se presentó como una mujer solitaria que también había pasado por un divorcio. Ni una pizca de coqueteo, solo comprensión y conversaciones. Durante 3 meses se vieron como amigos. Él le contaba sobre su dolor, su trabajo, sus dificultades. Y un día, ese endurecido oficial comenzó él mismo a revelar secretos sobre Croat en la residencia soviética, sobre los planes para su evacuación. En el año 2010, se descubrió en los archivos de Alemania el diario de ese mismo oficial. La última anotación sonaba como una confesión. Desapareció tan repentinamente como apareció. A veces pienso que la inventé, una mujer perfecta que sabía escuchar. Esta historia se convirtió en una de las operaciones más brillantes de Lyudmila, pero tras su éxito se ocultaba la oscuridad, porque cuanto más tiempo vivía un agente en un papel ajeno, más difícil era volver a ser uno mismo. La pregunta es: ¿qué le sucede a una persona si durante años vive una vida que no es la suya? La respuesta a esta pregunta se encontraba en métodos especiales desarrollados por psicólogos soviéticos. ¿Qué hace Lyudmila en la actualidad? Se los contaré un poco más adelante. Bueno, y ahora continuaremos estudiando los manuales secretos de la KGB. Así que, en el manual secreto de la KGB, existía un capítulo titulado Psicología del reclutamiento. Allí se decía: cada persona es una caja fuerte, y cada caja fuerte tiene una combinación. Solo hay que encontrar el código correcto. El profesor Víctor Lebedev creó un sistema al que llamó resonancia emocional. Consistía en que el agente se convertía en un espejo de los deseos subconscientes de la víctima. A una persona solitaria le daban la ilusión de una familia, al vanidoso, un oyente entusiasta, y a quien estaba cansado del poder, la sensación de ligereza y despreocupación. Así se creaba una dependencia que con el tiempo se volvía inseparable. Esta técnica recibió el nombre de involucramiento gradual. En la primera etapa, el agente copiaba los gestos, el ritmo del habla e incluso la respiración de su víctima. El subconsciente lo percibía como uno de los suyos. En la segunda etapa, aparecían desapariciones repentinas, regresos y altibajos emocionales que generaban dependencia. Y la tercera etapa seguía siendo tan sofisticada que incluso los psicólogos modernos debaten si puede considerarse aceptable. Entre las técnicas más peligrosas que estudiaban las futuras agentes de inteligencia, un lugar especial ocupaba la técnica llamada ancla emocional. Su esencia era simple, pero el efecto devastador.
En el momento en que el objetivo confiaba plenamente en el agente, se creaba un fuerte vínculo entre una emoción y un estímulo externo, el aroma de un perfume, una música, un gesto. Más tarde, bastaba con reproducir ese estímulo para que la víctima volviera a sumergirse en un estado de apertura y confianza. Estos ganchos psicológicos funcionaban durante años. Un caso llegó a impresionar incluso a los experimentados agentes de contrainteligencia. En 1974, un criptógrafo británico que trabajaba en nuevos cifrados para la OTAN conoció a una joven pianista rusa llamada Anna. Ella siempre usaba el mismo perfume con notas de jazmín y solía tararear una melodía de Chopin. Medio año después, cuando fue desenmascarada, el hombre intentó quitarse la vida. En su nota de despedida escribió: "No puedo existir en un mundo donde no existe el aroma del jazmín". Los psicólogos soviéticos estudiaban sistemáticamente tales dependencias. Utilizaban los trabajos de John Bowlby sobre la teoría del apego, los experimentos de Stanley Milgram y las investigaciones occidentales más recientes. Sabían lo principal: una persona es capaz de todo por la ilusión del amor, y ese conocimiento se convertía en un arma. Pero pocos se preguntaban a qué precio les costaba ese conocimiento a los propios agentes. En los archivos desclasificados de Lubyanka se conserva toda una sección llamada Departamento de Rehabilitación Psicológica. Estos documentos rara vez se muestran al público. En ellos están los destinos de mujeres que olvidaron cómo sentir. Verano de 1969, la Riviera Francesa. Una operación que se convirtió en un modelo en la historia de la KGB. 3 meses de preparación, 2 años de trabajo y el resultado: acceso a la correspondencia diplomática de Francia con los países africanos para décadas por venir. El objetivo era Michel Dupont, consejero de la embajada de 45 años, solitario, talentoso, ocultaba a todos que escribía poesía. Precisamente esa afición se convirtió en su punto débil. La agente Margarita, que operaba bajo el nombre de Lilia, entró en su vida como una mujer que comprendía la poesía mejor que nadie. Un encuentro casual en una librería, simpatías compartidas por Verlaine y Baudelaire, conmovedoras conversaciones sobre metáforas. A los pocos meses, Dupont estaba dispuesto a renunciar a su carrera por amor. Medio año después, le leía telegramas secretos, explicándole por qué llegaba tarde a las citas. Pero inesperadamente algo salió mal. Cuando Dupont le propuso matrimonio, Margarita rechazó la propuesta. En un mensaje cifrado enviado a Lubyanka, apareció una frase seca: "Solicita finalizar la operación". La razón: circunstancias personales. Solo décadas después se supo la verdad. Ella realmente se había enamorado. Una agente profesional, que había pasado por cientos de entrenamientos para reprimir sus emociones, no pudo controlar su corazón. En lugar de una exposición, siguió un drama digno de una tragedia antigua. Dupont no la delató ante la contrainteligencia, al contrario, la ayudó a desaparecer. En su caja fuerte, tras su muerte, encontraron un tomo de Verlaine con anotaciones en los márgenes y una carta: "Te perdoné en el mismo instante en que confesaste. Tu leyenda era una mentira, pero tu amor era verdadero". La historia de esta operación demostró que incluso las agentes más fuertes no siempre podían separar el juego de la realidad. Cuanto más se profundiza en los documentos sobre las golondrinas, más claro queda: las victorias en su trabajo no eran impecables. Detrás de cada éxito se ocultaba una tragedia personal. En los informes confidenciales de la KGB apareció un nuevo concepto: el síndrome de agotamiento emocional. La doctora en ciencias psicológicas Elena Voronova, quien trabajó con agentes de inteligencia en los años 80, escribió en sus memorias: "Ellas venían a verme vacías. Imagínese, durante años fingir sentimientos, vivir en papeles ajenos, construir el destino de otras personas, olvidándose del propio. La psique empezaba a confundir dónde estaba la verdadera yo y dónde la máscara". No faltaron ejemplos de tragedias. Valentina K., una de las agentes más exitosas de los años 70, realizó 8 operaciones exitosas y recibió premios estatales. Pero a los 35 años intentó quitarse la vida. En la nota dejó una frase corta: "Recuerdo todos sus rostros y ya no puedo mirarme al espejo". Para ayudar al menos un poco a estas mujeres, se creó un programa especial de rehabilitación. Por fuera, parecía un sanatorio cerca de Sochi para empleados de organizaciones de comercio exterior. En realidad, era la última esperanza para quienes habían olvidado cómo llorar lágrimas verdaderas. Según recuerda una de las pacientes, lo más difícil era aprender a sentir de nuevo. 6 meses de terapia se dedicaban solo a permitirse llorar sinceramente. No todos lo lograban. Algunos caían en el alcohol y las drogas, otros se lanzaban a una serie de relaciones casuales, esperando sentir al menos algo. También había quienes se cerraban por completo, evitaban cualquier relación y vivían en aislamiento. En las sesiones, la frase que más se repetía era: "No sé quién soy en realidad". Mujeres que podían interpretar cualquier papel,
perdían su propio rostro. Y otro hecho aterrador, muchas no podían deshacerse de los hábitos profesionales. Automáticamente analizaban a sus interlocutores, buscaban puntos débiles, elaboraban perfiles psicológicos incluso de sus propios hijos. Una de ellas confesó: la KGB me enseñó a leer a las personas, pero no me enseñó cómo dejar de hacerlo. A finales de los años 70, los servicios de inteligencia occidentales también empezaron a darse cuenta de la magnitud de la amenaza. En los archivos de la CIA se conserva un documento con la marca Operación Venus, análisis del fracaso. En él hay una confesión: subestimamos a las mujeres rusas. Ese fue nuestro principal error. Incluso James Angleton, el legendario jefe de contrainteligencia, admitía: a los hombres ilegales los identificábamos por su acento o sus modales. Las mujeres, en cambio, no interpretaban un papel, se convertían en él. Pero el tiempo no se detiene. El tiempo lo cambia todo. Diciembre de 1991. La bandera roja se baja sobre el Kremlin. La Unión Soviética desaparece del mapa político del mundo, y con ella se derrumba el sistema en el que durante décadas vivieron y trabajaron miles de personas. Entre ellas mujeres a las que llamaban golondrinas. Ayer eran la élite de la inteligencia, hoy no son nadie. El primer golpe fue el colapso financiero. La moneda, los apartamentos de servicio, los suministros especiales, todo desapareció en una sola noche. Una mujer de 40 años, acostumbrada a ser a veces una aristócrata francesa, a veces una periodista estadounidense, a veces una cantante italiana, de repente no era nadie. En su historial laboral hay un guión o una modesta anotación de bibliotecaria. Algunos intentaron empezar una nueva vida. Svetlana A., antigua golondrina dorada, abrió una escuela de etiqueta en Moscú. Enseñaba a las esposas de los nuevos ricos lo mismo que me enseñaron a mí en la KGB, cómo comportarse en la alta sociedad, solo que ahora esto se ha vuelto legal, dijo más tarde en una de sus entrevistas. Otros se fueron a Occidente. Paradójicamente, quienes lucharon toda su vida contra el capitalismo buscaron refugio precisamente allí. También hubo tragedias. Nina D., una leyenda de la inteligencia exterior, no pudo adaptarse. Alcohol, depresión, desesperación. En 1995 la encontraron muerta en un apartamento alquilado en las afueras de Moscú. Junto a ella había fotografías amarillentas de la época de las operaciones y la Orden de la Estrella Roja. Pero también hubo historias sorprendentes. Ludmila Picheva, la misma estudiante de Voronezh. Prometí contar el destino que tuvo después. Pues bien, en los años 2000 apareció inesperadamente en Europa. Bajo un nuevo nombre, impartía seminarios de psicología y enseñaba a empresarios y políticos el arte de la comprensión. Ninguno de sus alumnos sospechaba dónde había adquirido esos conocimientos. Se sabe que a principios de los años 2000, el Servicio Federal de Seguridad intentó reincorporar a algunas golondrinas al trabajo. Los nuevos tiempos exigían nuevos métodos. Ahora lo más importante no eran los secretos militares, sino los secretos económicos y tecnológicos. La mayoría de las mujeres se negó. Le entregué mi alma a este trabajo, no tengo una segunda, dijo una de ellas. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Es posible que aún vivan bajo nombres ajenos, con nuevas biografías cuidadosamente ocultas de su pasado. Las viejas habilidades no se olvidan. En el año 2018, en París, falleció la profesora de música rusa Ana Sergeyeva. Los vecinos la conocían como una anciana tranquila que amaba a Chopin. Pero después de su muerte, en su apartamento encontraron una caja fuerte, dentro de la cual había fotografías de recepciones diplomáticas, un cuaderno descifrado y una medalla por méritos de combate. Su verdadero nombre nunca se llegó a conocer. La historia de las golondrinas no es solo una página de la Guerra Fría, es un recordatorio del precio que pagan las personas cuando el amor se convierte en un arma. Estas mujeres eran patriotas y profesionales, pero sus destinos a menudo terminaban en tragedia. Sabían cómo ser cualquier persona, pero olvidaron cómo ser ellas mismas. ¿Se pueden justificar estos métodos? ¿Se puede construir la felicidad sobre un fundamento de mentiras? Cada uno debe buscar por sí mismo las respuestas a estas preguntas. Una cosa sigue siendo indudable: detrás de cada operación se escondía un drama. El drama de una mujer que perdió la capacidad de amar. El drama de un hombre que nunca pudo creer en la traición durante toda su vida. El drama de personas que fueron hechas prisioneras por la Guerra Fría. Cualquier guerra termina, los imperios caen, pero las heridas infligidas al corazón humano permanecen para siempre. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así como compartir este video. En los comentarios, escribe sobre qué otras figuras históricas te gustaría saber o qué imperios y temas del pasado te interesan más. Aún quedan muchas más historias por delante que seguro no verás en la televisión.